Listo. Ya. Bueno, buenas tardes, estamos aquí con el director del CENAL, de Centro de Estudios de Asia Pacífico, el licenciado Juan Carlos Rivera. El maestro. Maestro Juan Carlos Rivera. Y bueno, para platicar un poquito con él acerca de los valores. Como primer punto, Juan Carlos, ¿qué opinas tú de la afirmación que se hace en México de que el que no tranza no avanza? Yo creo que es una cuestión muy subjetiva, es una situación muy cultural que tenemos aquí en México, lamentablemente, por nuestros valores, nuestros principios que en ocasiones no están bien enfocados. Estoy totalmente en contra de eso. Si bien tenemos en México muchas áreas de oportunidad en cuanto al desarrollo de políticas y de establecer normas en contra de las cuestiones de las prácticas de corrupción, anticorrupción, es un hecho que yo creo que es un pensamiento negativo, es hasta retrógrado en ocasiones pensar que solamente a través de una prebenda, es decir, de algún dinero o lo que le decimos una mordida, la gente va a poder avanzar y va a tener éxito. Es un hecho que hay muchas personas que así actúan, pero yo creo que en México va siendo más la cantidad de personas que están cambiando esta percepción. ¿Opinas que se va generando un cambio hacia una cultura más, digamos, honesta, más...? Sí, no, sin duda, sin duda, sin duda. Es más bien una cuestión precisamente de, yo creo, hasta sentirse bien, no solamente con uno mismo, sino enseñar principios éticos a la familia, a nuestros amigos, a nuestros colegas, y evitar al máximo posible ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces es una cuestión que está cambiando, que si bien no está cambiando a la velocidad que quisiéramos, tiene que ver mucho con el aspecto social, tiene que ver mucho con el aspecto regulatorio, de políticas públicas, de gobierno, pero sobre todo yo creo que aquí en las universidades estamos haciendo mucho esfuerzo y los alumnos están respondiendo muy bien precisamente para hacer un cambio de actitud sobre esa situación. Dentro de la carrera, ya en la aplicación, en la vida real de la carrera de comercio internacional, ¿cuál es la importancia de los valores? Es vital principalmente por el hecho de que la preparación de un licenciado en negocios internacionales, en comercio internacional, tiene que ver mucho con la receptividad y hasta con la tolerancia que tenga de personas que no hablan su mismo idioma, de personas que no comen las mismas cosas que uno come, que se visten de manera distinta, que tienen principios religiosos, políticos, sociales, familiares, económicos, financieros muy distintos a los que nosotros tenemos. Entonces, cuestiones de tolerancia, de inclusión, de respeto mutuo, de principios familiares, de muchas situaciones en ese aspecto, tienen que ver con qué es lo básico que tiene que demostrar el egresado, porque al final de cuentas es una situación que yo comento mucho con mis colegas o incluso con los alumnos que convivo, es que ustedes, los alumnos, van a ser embajadores de México, y no solamente del TEC de Monterrey o de sus empresas, van a ser embajadores de México, y es justamente esa imagen la que tienen que transmitir, una imagen propia, una imagen ética, una imagen de principios, de inclusión, de tolerancia, de todo ese tipo de cosas. Entonces es diametralmente importante esta situación de los valores con respecto a otras cuestiones en otros programas académicos, ¿no? ¿Cuáles serían los principales valores que podrían aplicar en el ejercicio de la carrera? Yo creo que ante todo la honestidad, la sinceridad, como te mencioné hace un momento, la tolerancia, la inclusión, cuestiones como, obviamente, situaciones familiares. El aspecto de los valores se fundamenta en la relación que existe desde la casa, desde las enseñanzas en nuestros domicilios con nuestras familias. Entonces, cuestiones como el respeto, cuestiones como la equidad, incluso no solamente entre las diferencias de sexo entre los hombres y las mujeres, sino también las equidades por personas de distintos bagajes sociales, de incluso distinta tez de piel, de distinto idioma, de distinta forma de interactuar. Yo creo que son las principales cuestiones que tienen que tener como base de cuestión de valores en negocios internacionales. Hace un momento tocabas el tema de la diferencia cultural, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones o algún ejemplo que nos puedes poner de diferencias culturales en cuanto que generan un choque de valores? Claro, claro, claro. Pues mira, de experiencia propia, hace algunos años estaba yo trabajando para una empresa suiza
y estuve trabajando algunos meses en la sede justamente, en Ginebra. Entonces, uno de los equipos de trabajo que me tocó coordinar en aquella ocasión era un equipo multidisciplinario, pero no solamente en cuestiones de profesión. Había un abogado, había contadores, había financieros, había ingenieros, había administradores, había, recuerdo, incluso hasta gente de diseño industrial. No era solamente eso, sino que todos, las 9 personas que trabajaban en mi equipo eran de distintos países y distintas culturas. Entonces, cuando yo llegué, mi jefe me dio la encomienda de que pudiera organizar el trabajo con ellos y decirles, bueno, a ver, hay que hacer esto y hay que hacerlo de buena manera, porque resultaba muy contrastante justamente el choque cultural y la cuestión de los valores. Había un colega de Francia, que los franceses son muy estructurados y muy respetuosos de los horarios, que a las 5 de la tarde él decía, bueno, pues gracias, ahí nos vemos, y se acabó. Y había miembros del grupo que decían, oye, si seguimos trabajando nosotros hay que hacer... No, 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 a las 5 yo termino y nos vemos. O había un colega de Rusia, un abogado de Rusia, que son muy explosivos, son muy, dan su punto de vista de manera a veces hasta agresiva, si no se les entiende. Entonces, si teníamos alguna discusión, lo mismo, se levantaba y aventaba su papel, y se levantaba y se iba de la oficina. Y pues todo el mundo también de, oye, ¿cómo se va? Y, tranquilos, no sé qué, y regresaba a los 5 o 6 minutos. Oiga, no, ya pensé las cosas, y sí, pero esto lo hacía 3 o 4 veces en el transcurso de las reuniones, y se levantaba, y se iba y regresaba. O por ejemplo, había un ingeniero que era de Dubái y que era musulmán. Entonces nuestras sesiones de trabajo en ocasiones eran de varias horas, y como sabes, los musulmanes tienen necesidad de rezar 5 veces al día hacia la Meca. Entonces extendía su base shari para poder rezar, y 5 veces. Y entonces, pues bueno, estábamos en las reuniones y en 2 o 3 ocasiones por lo menos, al piso y a rezar, y pues bueno, todo el mundo se queda así como de, seguimos trabajando, hablamos por teléfono, ¿qué hacemos? Entonces, ese tipo de choques culturales generaba cuestiones de, oye, pero es que si tenemos que trabajar, pues no podemos esperar a que este compadre termine de rezar. No, 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 a ver, tolerancia, ¿no? O sea, necesitamos tener respeto, porque no podemos estar diciendo, ¿sabes qué? Levántate, y tenemos que mandar el correo. Y a final de cuentas logramos una sinergia interesante, muy interesante, y de hecho, afortunadamente, a todos los miembros de ese equipo eventualmente nos promovieron para liderar otros equipos en sus respectivos países. En los 9 países que estábamos representando, nos escogieron para liderar este tipo de proyectos, precisamente por esos buenos resultados y esa capacidad que se tuvo de poder ser incluyente, de poder tener esos valores, y que los resultados se dieran con base no solamente en la inclusión de distintas profesiones, sino también poder mezclarlo y balancearlo con el hecho de decir, somos de distintos idiomas, de distintas costumbres, pero todos trabajamos hacia un bien común. ¿Por qué? Porque todos tenemos los valores del sentido común de la situación de hay que lograr esta meta, ¿no? Entonces yo creo que es una de las muchísimas experiencias que afortunadamente me han tocado vivir en ese aspecto. Esta podría ser la experiencia, hace ratito te comentaba que nos platicaras una experiencia positiva, negativa. Esto podría ser positiva, ¿no? Muy positiva. Y ahora, ¿nos podrías platicar alguna experiencia negativa que hayas tenido en la aplicación de...? No directamente yo, que me haya sucedido a mí, pero que yo estuve, afortunadamente, yo no he tenido que enfrentar una situación de este choque, precisamente por mi preparación, que ha sido todo el tiempo en cuestiones internacionales, pero en alguna ocasión, estando en Japón, me tocó acompañar una delegación de una Secretaría de Estado aquí en México, y al momento del protocolo, de firmar, de presentarnos con los colegas, un alto funcionario mexicano se estaba presentando con los colegas japoneses, pero se estaba presentando como si estuviera aquí en México. Entonces fue de, ¿cómo está? Y le agarró con las 2 manos y sacudió a este señor de Japón, que ya era una persona mayor. Como saben, en Japón la persona de más alto rango es la que más edad tiene. Entonces lo saludó y lo sacudió y le tocó el hombro, y ¿cómo le va? ¡Qué gusto! Y todo esto. Entonces, pues bueno, mi colega mexicano sin conocimiento de esto y sin tener algo de preparación, aun cuando incluso, de hecho, a mí me hicieron favor de invitar, precisamente por el conocimiento de esto. Entonces yo preparaba lo que siempre les digo, briefs, de decir, a ver, tengan cuidado con esto, hagan esto, saluden así, así,
Y este señor, pues, bueno, Se yo lo creo que pasó pensó por- yo creo que pensó que se las